Si hace 14 años me hubieran dicho que acabaría enamorada de un italiano y viviendo en Brescia, no me lo hubiera creído, pero aquí estoy, viviendo un sueño hecho realidad, al que solo le faltaría tener cerca mi Zaragoza natal. Me llamo Mercedes, tengo 37 años y soy del barrio de Torrero de Zaragoza. ¡Hola, Raquel! ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú qué tal? Pues bien, pero más alto ya no hemos podido subir. No, te he traído a la parte más alta de la ciudad. Es una de las partes más bonitas y más importantes de la ciudad donde yo vivo desde hace casi 14 años. Estamos en el castillo de Brescia. Es una parte muy importante. No solo porque, como podéis observar, hay unas vistas preciosas, sino porque es parte activa de la ciudad. Si os parece bien, podemos irnos yendo hacia allí, que está toda mi familia. Si os la presento, vámonos. Venga, vamos a conocerla. Chicos, Paolo, este es mi marido Paolo. Hola, encantado. Este es mi hijo mayor, Andrea. Hola. Este es mi hijo mediano, Matías. Y esta es la pequeña de la familia, Olivia. Saludar, chicos. Hola. O sea, toda la familia completa tenemos aquí. Toda la familia. Nosotros como los de Fuente Ovejuna, todos a una. Claro, tú eres italiano, Paolo, Sí. entiendo. ¿Cómo os conocisteis? Pues en el 2003 estuve estudiando allí en Zaragoza, mi último año de universidad, y hasta el 2006 pues estuvimos manteniendo una relación a distancia. Justo en ese año estrenaron el vuelo de Milán-Bérgamo-Zaragoza, o sea que me gusta pensar que lo pusieron para nosotros, para que pudiéramos vivir juntos. Ahora os voy a contar un poquito la historia del castillo de Brescia. Es uno de los más completos de Italia. Está muy bien conservado, más de 75.000 metros cuadrados. Muy importante para la ciudad a nivel histórico. Cuando lo construyeron estaba bajo la dominación veneciana. Aquí los brescianos resistieron 10 días. Gracias a estos 10 días de resistencia lograron liberarse de los venecianos. Brescia se llama el león de Italia, ¿no? La leonesa de Italia, porque es muy fuerte, igual que nosotros en Aragón tenemos en Zaragoza sobre todo el símbolo del león. Menudas vistas. Son unas vistas preciosas. De hecho, hay un poeta italiano que se llama D'Annunzio que lo nombró al castillo como el halcón de Italia, seguramente porque el halcón cuando vuela pues tiene estas magníficas vistas que nosotros podemos observar ahora mismo. ¿Dónde hemos llegado ahora? Pues mira, ahora hemos llegado al centro de la ciudad. Sobre todo este es el centro comercial. Como veis hay mucha gente, es una ciudad bastante viva. Tiene unos 200.000 habitantes. A diferencia de España, aquí se vive también en lo que es en los pueblos de alrededor. Llega a 1 millón la población si contamos todos los pueblos de alrededor. Muchas veces recorro estas calles por mi profesión, tengo que ir siempre de un lado al otro. ¿A qué te dedicas? Pues soy profesora de español. ¿Tú sabías español antes de conocer a...? Bueno, Fui yo su profesora, ahí empezó mi verdadero trabajo. claro, yo su primer alumno. Nos encontramos en una plaza muy importante que se llama Piazza Loggia, que es la plaza del ayuntamiento justo allí detrás. Brescia es una ciudad muy activa donde se realizan muchas actividades. Si nos daremos la vuelta hacia allí, pues veremos una cosa muy particular y muy importante, que es este reloj astronómico. Uno de los pocos relojes astronómicos en Italia y todavía funciona, todavía tiene el mismo mecanismo que tenía cuando se creó en el 1500. Estas dos personas que están arriba se llaman Mag de Leore y dicen que puede derivar de la palabra española macho. Son dos hombres, ¿no?, que están allí con los martillos y que lo golpean. Cada hora suenan y golpean la campana. Ahora vamos a ir a ver una parte subterránea, vamos a ver Brescia desde abajo, vamos a ver todas las cosas, todos los ríos, todas las aguas que hay por debajo de la ciudad. Lo único que ya vamos a saludar a mi familia porque los niños no pueden bajar. Adiós, adiós. Te voy a presentar Andrea y Andrea. Esta es Raquel. Chao, Raquel. Chao. Bueno, pues vamos a empezar a bajar por aquí a ver lo que vemos. Me he puesto los zapatos adecuados. Adiós, Mercedes. Adiós. ¿Esto qué es exactamente? ¿Dónde está? Bueno, pues como veis hemos bajado al subterráneo, hemos visto el reloj arriba, la torre del reloj, pues ahora estamos en la torre del reloj abajo. Ya de época romana era una ciudad que tenía muchísimos canales y muchísima agua. La ciudad ha ido creciendo y los han ido tapando, pero tenemos prácticamente, sobre todo lo que es el centro, un montón de canales que llevaban el agua, sea para el trabajo, sea para las actividades normalmente, que se hacían a diario y que hoy en día pues aún quedan todavía, que podemos ver aquí. Aquí, como vais a ver, hay muchos canales de agua. Hemos tenido que ponernos las botas para bajar.
Vamos al agua. Mirar, el agua es muy cristalina, este agua es bastante buena, sirve para regar los campos, la utilidad. Esto que vemos aquí es original de 1800 y sirve para abrir y cerrar el agua. Esto todavía se utiliza hoy en día con la misma finalidad. Os he dicho que el agua se usa para regar, se abre o se cierra en base a qué canal tienen que coger, si necesitan más agua o menos en la zona que tienen que regar. Brescia durante mucho tiempo estuvo dominada por Venecia. Como sabéis, Venecia es una ciudad de canales, de agua, por lo tanto todos los ingenieros vinieron aquí a realizar sus trabajos para que estuviera todo muy bien comunicado a través del agua. Il futuro che ti potevo dare l'ho baratato. Aragoneses per el mundo. Os he traído a la Plaza de las Catedrales. Esta es la plaza donde hay dos catedrales. Es un poco, me recuerda también a la Plaza del Pilar, que tenemos el Pilar y la SEO. Podemos ver la catedral antigua. La particularidad sobre todo de la vieja es que es una planta redonda y muy poquitas iglesias que tienen esta forma. Y la catedral nueva que se llama Duomo Nuevo. Brescia seguramente es una de las ciudades más católicas que hay en Italia. De hecho es muy sentido, la gente va bastante a misa. Ahora, si os parece bien, entramos dentro y os la enseño. Raquel, ven que te voy a presentar a don Alfredo. Este es don Alfredo. Sí. Él es el cura de esta iglesia, de ser amigo nuestro, ha bautizado a nuestros 3 hijos que hemos bautizado aquí. E ho avuto davvero la gioia e ringrazio di aver accettato di far vivere il battesimo dei suoi figli qui in Duomo. Los bautizos son parecidos, ¿no? La cosa a lo mejor que en España yo no he tenido la ocasión de ver normalmente es que se empiezan en la parte externa. Una vez que ya están purificados, podemos decir, con el bautizo, se entra a la iglesia y pueden ya ser miembros completamente de la comunidad. Voglio dire grazie alla Regione di Aragona per averci dato. Mi ha fatto dono della Madonna del Pilar. O sea, ya... E dico ancora grazie 2 volte. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues mira, hemos venido a mi casa. Aquí es muy importante que en cada casa haya una zona con un espacio un poco verde. Nos gusta mucho vivir fuera, tener espacios donde los niños pueden jugar. ¿Cuántos vecinos vivís aquí? Pues somos 9 familias aquí. No suelen ser muy grandes las casas aquí, sobre todo, o son individuales o son con pocos vecinos. Comprar una vivienda en esta zona de Italia, ¿cuánto puede costar? Pues una casa parecida a esta, pues de unos 80-90 metros, sobre unos 300.000 euros. Depende de la zona. Aquí estamos en una zona bastante céntrica, estamos a un cuarto de hora del centro andando. Como veis, también he traído un poco de Aragón aquí. ¿Echas de menos a la familia? Sobre todo es lo que más me falta aquí, aunque viene a verme una vez al año, pero es poco, 1 o 2 veces al año es poco. De hecho, mis padres los echo muchísimo de menos. Os mando un beso muy fuerte a mi hermana, a mis sobrinos, a todos. Tijeras con tijeras. Y ahora vamos a ver la otra parte de la familia. Bueno, ¿qué tal ha ido? Hola. Esta es otra casa, el jardín es nuestra segunda casa porque vivimos, para el verano estamos siempre aquí fuera. ¿Te ha gustado Brescia? Preciosa. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? Coger el coche y nos vamos a Verona. La ciudad de los enamorados. ¿Qué os parece? Perfecto. Chicos, cambiaros que nos vamos. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare. Pues bienvenidos, hemos cambiado de ciudad y ahora estamos en Verona, la segunda ciudad más importante del Véneto, unos 260.000 habitantes. Solo para pasear es una ciudad encantadora, mucho turista, mucha gente, por lo tanto nunca te sientes solo. A mis espaldas podéis ver el anfiteatro romano que se llama la Arena de Verona. Es uno de los 4 mejores conservados y que actualmente mantiene la función que mantenía en época romana. Servía para entretener a la gente, para hacer espectáculos. Hoy en día se hacen conciertos. Paseando por el centro hemos llegado a una de las plazas más bonitas de Verona, la Plaza de las Hierbas, Piazza Erbe. ¿Por qué Plaza de las Hierbas? Pues porque aquí antiguamente había un mercado, sobre todo en el que vendían plantas, hierbas aromáticas, plantas curativas. Actualmente sigue siendo mercado, por lo que veo. Sigue siendo mercado, pero han ampliado. No solo se venden hierbas, sino que hay puestos de recuerdos, de souvenir y de muchas cosas. Hay una curiosidad en esta plaza. Por ejemplo, veis allí que hay un arco, ¿verdad? ¿Lo estáis viendo? En este arco, pues decían que servía para la gente, sobre todo
gente importante de la ciudad, como jueces o personas de un cierto rango social, atravesaban la plaza sin pasar por en medio. Hombre, me llama la atención eso que hay debajo del arco, precisamente, ¿no? Es un hueso y según cuentan sería una costilla de una ballena. Sí, se dice que la trajeron porque en ese tiempo decían que triturar el hueso de la ballena tenía poderes curativos. Ahora también se dice que quien pasa por debajo y en su vida ha dicho ninguna mentira, el hueso de ballena se le cae a la cabeza. Aquí es que probemos. Yo estaré tranquila, yo no lo sé tú, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, yo estoy debajo, llevo un rato y me parece que alguna mentira piadosa le habré dicho porque si no ya se me habría caído. Podéis ver cuánta gente hay un montón siempre de turistas, visitantes, y os llevo a uno de los lugares más románticos que podemos encontrar aquí. Vamos a entrar a la casa de Romeo y Julieta. Aquí es difícil hacerse paso entre la multitud. Y en estas paredes que van pegando todo lo que encuentran, papeles, objetos, con la esperanza que el amor dure para siempre. Claro, aquí habrá mensajes de todo el mundo, ¿no? Aquí llegan de todo el mundo. Que me quieran bien, este es un gran deseo. Este también es bonito, por ejemplo, en italiano. Ti amo in tutte le lingue del mundo, quiere decir, te quiero en todos los idiomas. ¿Cuántos mensajes puede haber aquí cada día? Oh, cada día hay un montón. De hecho, hace poco limpiaron todas las paredes y las volvieron a poner y ya vuelven a estar llenas. Yo estoy enamoradísima de Aragón, entonces os he preparado esta sorpresa. Oh, aragoneses por el mundo. Vamos a ponerlo aquí en el centro. No somos ni Romeo ni Julieta. Como veis, hemos entrado en el patio de la casa, ¿no? Donde podemos ver el balcón de Julieta, donde la historia se hizo tan importante, tan famosa. Esta es Julieta, como podéis ver, la habéis intuido, ¿verdad? Hay una tradición que dice que si le tocas la teta, volverá. Nosotros vamos a tocarla para ver si volvemos. Hay otra parte de la tradición que dice que si no vuelves o no vas a volver, puede ser que encuentres el amor. O sea que con nuestro cartel y con esta tradición seguro que todos os enamoráis muy pronto. Pues no sé si vosotros sabréis la historia de Romeo y Julieta, para los que no la conozcan es muy parecida a la de nuestros amantes de Teruel, porque la época y las circunstancias fueron muy parecidas. Esta es una de las historias de amor, yo creo, más famosas del mundo, pero ¿es real? ¿No es real? Bueno, mitad y mitad. Las dos familias de Romeo y Julieta, pues en el 1300 eran realmente dos familias las más importantes de Verona, pero había rivalidad entre ellos. Y de esta historia real, Shakespeare inventó el drama que casi todos conocemos. Bueno, pues aquí hemos llegado a una de las salas de la casa de Julieta. Aquí podemos ver la cama que utilizaron para hacer la película que hizo un autor italiano que se llama Zeffirelli en 1960. Y esta es la original, la han dejado aquí para hacernos la idea de cómo era la habitación de Julieta y tener un recuerdo de esta película. Os he traído al balcón de Julieta, vamos a asomarnos. Bueno, mirad chicos, qué escena estamos teniendo. ¡Oh! Le acaba de pedir que se case, como veis, no solo los italianos o los españoles, de todo el mundo vienen aquí a pedir matrimonio. Ah, congratulations. Después de esta escena la nuestra no va a ser tan romántica, pero bueno, vamos a intentar probar lo que sentía Julieta, vamos a ver lo que decía. Bueno, me imagino que miraría a su Romeo como me siento yo ahora, ¿no? Yo he encontrado aquí en Italia a mi Romeo. ¿Y qué Romeo? ¿Y qué Romeo, no? Bueno, familia, pues yo creo que desde este precioso lugar os despedimos, pero nos vemos por Aragón, ¿no? Por supuesto, esperamos Claro vernos que sí. pronto. Un beso a todos, a toda mi familia, a todos mis amigos. Venga, Adiós, chicos. adiós.